El capítulo 5 de Efesios, versículo 1, vamos a leerlo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: ser pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie no se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A ver, hermanos, oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. En esta hora, Señor, te rogamos, Padre, que tú nos hables al corazón. Si algo necesitamos tu iglesia, mi Dios, es una palabra fresca para nuestras vidas, Señor. Una palabra de revelación, una palabra que transforme el corazón, Padre, y te acerca más a ti, mi Dios. Tú nos has dado instrucción de generación en generación cuál debe de ser la conducta de tu pueblo, mi Dios. En el Antiguo Testamento y aún en la iglesia, Padre, tú has exigido a tu iglesia, a tu pueblo, santidad. Y yo en esta tarde te ruego, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, empezando con mi persona, Señor, como pastor y maestro de esta congregación. Que tú nos hables, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros, Señor, se acerque más a ti y viva, Señor, para agradarte a ti y solamente a ti, mi Dios. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que no salgamos de este lugar como entramos, Señor, sino con una mente transformada, con una mente, Señor, de convicción, una mente, Señor, y un corazón que quiere agradarte en todo, mi Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El versículo 15, hermanos, y 16, y si Dios quiere entramos el 17, pero que estaremos estudiando en esta tarde. Pablo, ya cuando él habla en los versículos anteriores de cómo debe de ser nuestra conducta y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de imitar a Cristo, de imitar a Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Es un deber que nosotros tenemos como cristianos. Esto no es algo que Dios nos dice si queremos o si podemos. Esta es una orden que Dios da, que nosotros debemos de andar.
Nosotros debemos de vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de ser ejemplos a seguir, de ser gente que realmente vive lo que dice ser. Y yo creo que la mayoría de nosotros, de una manera u otra, humanamente vivimos lo que somos. La mayoría de nosotros hispanos, nos gusta mucho la comida hispana, ¿sí o no? Nos gusta el chile, nos gustan las tortillas y de dónde vengan las pupusas, ¿verdad, mis hermanos salvadoreños? A ver, hermanos, ¿sí o no? Sí. Y comemos esas cosas porque nos gustan y es parte de nuestro origen, es parte de donde venimos o vinieron nuestros antepasados que llegaron a este país. Y de una manera u otra nuestra cultura sigue. Pero la vida del cristiano, hermanos, debe de ser una vida de todos los días. No es una vida de ahorita, de 2 horas que estamos aquí en la reunión. Nuestra adoración y alabanza no empezó a la 1 de la tarde en esta iglesia, ¿verdad que no? ¿A qué horas empezó, hermanos? En el momento que Dios nos volvió a dar vida, esta mañana empezó nuestra adoración y alabanza a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, al que nos dio vida, nos que dio aliento en esta mañana. Entonces, la vida cristiana, hermanos, no es una vida por etapas o no es una vida depende cómo me siento. Depende ahora cómo me siento, hoy voy a ser cristiano. Y depende cómo me trates o cómo te trato, pues voy a ser cristiano. Porque si no me das por mi lado amable, cuidado conmigo. Y parece, hermanos, que la iglesia vive de esa manera. Sabemos que vivió de esa manera la iglesia de los Efesios, porque Pablo les habla estrictamente a la iglesia, como nos compartía Jorge este jueves pasado. El mensaje es para la iglesia. El mensaje no es para el mundo, no es para el pecador, no es para aquel que no conoce a Cristo. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de restauración, el mensaje de santidad es para la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? No es para el mundo. El mundo, dice la Biblia, que ya es condenado. El mundo ya está bajo condenación. La esperanza para el mundo es Cristo cuando usted comparte el Evangelio, cuando usted predica el Evangelio. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, nos quiere llevar a otra etapa, porque no es nomás proclamar el Evangelio, ahora hay que vivir el Evangelio. De repente es que yo soy buen evangelista, pero a lo mejor tus hechos hablan más que tus palabras, o a lo mejor mis hechos hablan más que mis palabras, y de repente dirán, bueno, pero sí habla bien, pero sus hechos son otros. Y más quien los conoce, más cercano es nuestra familia. Nuestros parientes cercanos nos conocen y saben qué tipo de vida vivimos. Y muchas veces, claro, les predicamos el mensaje, les hablamos, pero nuestro comportamiento demuestra otra cosa. Pablo quiere que nosotros realmente aprendamos, mis hermanos. Y por eso, de leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va guiando cómo debemos de vivir nosotros. No es nomás decir soy cristiano, hermanos. Y ese es el problema de la iglesia. Soy cristiano. ¿Y tú qué? Pues soy cristiano. Y de repente nos ponemos el apellido, casa de oración, o sea, Casa de Oración, Asamblea de Dios, Iglesia Bautista del Sur, y nos ponemos los apellidos del cristianismo. Y de repente creemos que porque somos parte de un movimiento o de una organización, pues ahora somos mejores que los otros. Cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos de vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Y para algunos a decir, hermano, eso es imposible. Bueno, si fuera imposible, entonces alguien mintió. ¿O estás mintiendo tú o está mintiendo la palabra de Dios? Porque usted me dice, o yo le digo, no, es que es muy difícil vivir la vida de Cristo en esta tierra. Entonces, ¿por qué dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Por qué dijo Pedro que Jesús nos dejó las huellas o las pisadas para que nosotros caminásemos en ellas? Para que viviéramos la misma vida que Cristo vivió en esta tierra. ¿Agradando a quién, hermanos? Al Padre.
Dijo Jesús: yo no vine a imponer mis reglas, yo no vine a imponer mi voluntad. Mi voluntad es la del Padre. La voluntad que yo llevo a cabo diariamente en la predicación, en la sanidad, en la liberación que Jesús practicó en sus 3 años y medio de ministerio, fue siempre la voluntad del Padre. Mi pregunta, hermanos, en esta tarde: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Por eso Pablo en este versículo 15 nos hace una observación. Pero acuérdense, si usted está leyendo todos estos versículos conmigo, el capítulo 5 está hablando siempre de algo que tú y yo tenemos que hacer. No sé si lo entiendes. Por ejemplo, te subrayo unas palabras: sed imitadores de Dios. Y lo que dice: andad en amor. Y luego dice que nosotros debemos de no practicar ciertas costumbres que practicábamos antes de Cristo. Que nosotros debemos de hablar de una manera distinta. Por eso Pablo tiene que recordarnos que nosotros tenemos que seguir ciertos principios, pero va a depender de usted. De repente queremos que Dios venga y nos vaya dirigiendo y que de una manera... bueno, si Dios me dice, lo hago. Si viene el Espíritu Santo y me dice, lo hago. Si viene Jesús, yo tengo que ver a Jesús. Óigame bien, hermanos, Pedro lo dijo de una manera: tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura. En ese discurso o en ese escrito, Pedro está dando a conocer la experiencia que ellos tuvieron en aquel monte donde Cristo se glorificó. Y él estaba con Jacob y estaba con Juan. Pero de repente como que reacciona, dice: sí, yo miré eso, yo miré la gloria de Dios, yo miré a Cristo en su gloria, pero tenemos la palabra profética más segura. No es tanto lo que yo mire y lo que yo he experimentado, es que dice Dios en su palabra. Y la iglesia, hermanos, tenemos que ser una iglesia que obedece la palabra de Dios. Pero tienes que hacerlo tú, tengo que hacerlo yo. Tenemos que poner en práctica todo esto. Esto que Pablo nos dice que nosotros debemos de hacer estas cosas, andar en amor, que nosotros debemos de practicar las cosas que Él nos manda y debemos de rechazar aquellas cosas que antes de Cristo tú y yo practicamos. Por eso Pablo es muy claro con la iglesia. En este tiempo, porque en otro tiempo, dice el versículo 8, nosotros éramos tinieblas, mas ahora sois luz. Antes eras tinieblas, antes no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Probablemente de una perspectiva moral sí, pero no espiritual. Nada que ver con Dios, simplemente con la familia o con la sociedad, pero en sí nada que ver con Dios. Y otros, tanta era su sinvergüenza que aún no les importaba lo que dijera la familia, no les importaba lo que diga la sociedad. Así soy yo y ni modo, y me tienen que aceptar. Dice Pablo: así éramos antes. Esta era tu vida. Ser desobediente, ser mitotero, ser calumniador. Esa era nuestra vida antes. Borrachos, viciosos, adúlteros, fornicarios, hechiceros. Esa era la vida antes de Cristo. Pero ahora, dice la Biblia, nosotros somos luz. Y fíjate cómo lo define el versículo 8: en el Señor. En el Señor. Y terminando el versículo 8 dice: andar como hijos de luz. No te va a llevar Cristo de la oreja, hermano, hermana. Véngase para acá. ¿Ya ves cómo nos trataban nuestros padres? Algunos, no todos. Algunos les dieron sus cintarazos con un paño. Yo entiendo eso. A otros no, con baqueta real. Y nos forzaban a hacer cosas. Dios no, hermanos. Él te está mandando. Y si eres un verdadero cristiano, si somos nacidos de Dios verdaderamente, como explicaba Víctor hace unos minutos, la nueva vida. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Nuevas para quién, hermanos? Para que nosotros andemos en esa vida nueva, para que nuestra vida vaya reflejando lo que la Biblia dice, lo que la Biblia explica, lo que la Biblia nos enseña. Por eso antes éramos así, mas ahora, dice Pablo, sois luz.
Esta es tu vida ahora. Ahora brillas. Brillas donde llegues o llegas porque eres luz. La luz es lo que nosotros somos, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Nos da el mandamiento, versículo 10, que debemos de comprobar. Tú y yo tenemos que comprobarlo. Se fija cosas que Él está marcando que nosotros tenemos que hacer. Tenemos la tarea de comprobar. Tenemos la tarea de comprobar. ¿Qué es? Comprobar que lo que es agradable ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A casa de oración? Hermanos, por favor, ya dejemos eso. Y eso sucede muchas veces. No, es que viene el pastor. Y ahí que viene la iglesia. No, acá. No, tenemos la tarea de comprobar qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Usted cree que la vida en el Espíritu agrada al Señor? Dígame de la vida en la carne. ¿Y por qué andamos en la carne? Si sabemos, porque la palabra ha sido expuesta en este lugar y la has escuchado, que Dios demanda de nosotros andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque satisfacer el deseo de la carne y poner en práctica lo que la carne quiere resulta para muerte. ¿Sí o no? Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no heredas el reino de Dios, ¿qué vas a heredar? Dime. ¿O vas a estar en el limbo? ¿Habrá cierta cosa como que hay una sala de espera? A ver, ¿para dónde le doy? No, mis hermanos. Y está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Por eso el versículo 15 dice de esta manera, y lo vamos a estudiar, hermanos. Y aquí hay otra frase que tiene que ver con nosotros. ¿Y qué es? ¿Cómo empieza? La primera palabra del 15, ¿qué dice? Mirad. ¿Es una sugerencia? Es un imperativo, mis hermanos. Es algo que Dios está demandando. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia, casa de oración Glendale, hablando en el contexto personal nuestra de esta congregación, nos está diciendo que tú y yo tenemos la responsabilidad de mirar, pues con diligencia, ¿cómo andas? ¿Usted cree que yo voy a estar de vigilante? Yo tengo una responsabilidad como pastor de vigilar. Por eso nos dice que somos obispos, que vigilamos el rebaño de Dios. Ancianos, aconsejamos el rebaño de Dios. Y pastores, apacentamos el rebaño de Dios. Esas palabras, esos tres títulos se usan simultáneamente, uno por uno, así como quiera, pero es una responsabilidad que tenemos como líderes, pastores y maestros de la congregación. Pero aquí nos dice que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que mirar. Tenemos la responsabilidad de ver cómo ando. Y en esta responsabilidad, cómo ando, dice aquí Pablo. Pero fíjate, las palabras que usa son fuertes. A lo mejor en el español, pues un necio, pues dice, fíjate cómo debes de ver o mirar, pues, cómo, con diligencia, cómo andéis. Y nos dice, no como necios, sino como. Fíjate, dice la Biblia que si alguno entre la iglesia, dice Santiago, no tiene sabiduría es poco en sabiduría, quiero parafrasear, o te falta sabiduría, dice la Biblia. ¿A quién se la debes de pedir? Pero queremos prosperidad, queremos casa, queremos carro, queremos dinero, queremos todo. Pero la Biblia dice, Él te va a dar esto, porque para todo eso, y especialmente para servir, para vivir la vida del Espíritu en Cristo, se requiere ¿qué, hermanos? Yo estoy seguro que la mayoría, por nuestra humanidad, todos en un día de nuestra vida nos metimos en un problema por falta de.
Y usted dirá, pero ¿cómo hiciste eso? Y muchos dicen, ya ves, bro. Pero es sí, porque ya la viviste. Y muchas veces se nos hacen cosas así pequeñitas, pero para esa persona, para ese individuo, para mí, para ti, fue quien usaste la sabiduría. Y ahora estás, quizás, no sé, muchas cosas, endeudado, perdiste a tu familia, estás enfermo ahora, ya no hay cura hablando médicamente, y la mayoría la mayoría de las enfermedades en este mundo no hay medicina para ellos, simplemente hay un estate quieto. Disculpa que le digas eso, no hay cura, es un estate quieto, simplemente te dan una medicina y te daña otra cosa en el cuerpo, y ahí te tienen, y ahí nos tienen toda la vida, ¿no? Por una mala decisión, por no usar buena sabiduría. Y Pablo quiere que la iglesia, ahora, lo material, eso lo entendemos, o lo humano, pero aquí Pablo se trata de lo espiritual, mis hermanos, de la vida en el espíritu, de lo que nosotros hacemos en el espíritu con Dios, con lo que Él nos enseña en su palabra. Acuérdese que hemos estado estudiando los jueves la vida que debemos vivir, no conforme a la carne, sino conforme al espíritu, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque la carne, hermanos, la carne, dale vuelo a la carne y ya sabes dónde nos han metido, ¿no? Dale por su lado a la carne, hermanos, y es capaz que no regresamos ni uno de nosotros aquí. Pero dejémonos guiar por el Espíritu, y usted lo ha experimentado, cómo Dios y a dónde Dios nos lleva, y cómo empezamos a ver las cosas con claridad conforme a la palabra de Dios. Por eso dice aquí, vaya conmigo al 5:15. Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante que nosotros miremos esto? Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no sé cuántos de ustedes estuvo alerta ayer como las 8 de la mañana, que fueron creo que las 6 y feria de la mañana aquí, el alarma que sonó en Hawái. ¿Alguien sabe de eso? A ver, hermanos. Y yo sí miro la tele, hermanos, I'm sorry, al amor. Yo sí agarro breaking news de repente, que hubo una alerta falsa, pero que iba un misil al estado de Hawái, y por 10 minutos el estado estuvo, que fue falso, no fue real, pero estuvo a punto, hermanos, en una mente humana, de ser desaparecido. Y eso resultó ayer en la madrugada, bueno, en la mañana, 6 de la mañana aquí, 8 de la mañana en Hawái. Acuérdese que es al revés, 8 de la mañana allá en Hawái, que viene siendo 2 horas aquí, son las 10 de la mañana aquí. Fue una alerta que se dio y se trastornó completamente Hawái, hermanos. Y yo la semana pasada les hablaba de las alertas, ¿no? O la alarma que Dios da. Dice que debemos de despertar, porque la iglesia, o algunos dentro de la iglesia, están dormidos. Están dormidos. Y Dios nos llama a despertar, a ver las cosas que son reales. Pero sobre todo, hermanos, ver nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida espiritual delante de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender eso. Pablo, oiga bien esto, nos exhorta a que pongamos atención a nuestra manera de conducir nuestra vida. Repito, Pablo en esta palabra nos está llamando la atención a la iglesia. Le estaba llamando la atención a la iglesia de los Efesios, de cómo deben de conducir su vida, que ellos deben de tener cuidado personalmente, cada individuo, cada uno de nosotros, cómo debemos de conducir nuestra vida.
Aquí no depende, hermano, que es muy importante. Claro, el respeto a la esposa, el respeto al esposo, el respeto a la familia, a los hijos, el matrimonio, a los compañeros, a la gente que nos rodea. Pero lo importante aquí, hermanos, es cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo estamos cada uno delante de Dios? Nuestra vida, si realmente refleja lo que decimos ser, si realmente somos aquellas personas que decimos ser cristianos, si realmente estamos viviendo la vida cristiana, la vida que refleja a Cristo en esta tierra. Creo que usted sabe que cada uno de nosotros que hemos nacido de Dios, la Biblia, Pablo en una de sus enseñanzas dice que nosotros somos embajadores. ¿Sí sabe qué es un embajador? ¿Cuántos han ido a sus embajadas? ¿Alguno ha ido a su embajada? La otra vez, hace un par de semanas, fuimos Marilu y yo a la embajada de México porque ella necesitaba su pasaporte. ¿Y lo primero que entras a la embajada, qué es, hermanos? ¿Qué miras? ¿Sí, seguridad? Sí. Y los de seguridad te hablan en español porque están en embajada. Pero ¿qué miras? Una representación, la bandera. Lo primero que miras ahí, pues ahí me tocó mirar la bandera de México. Wow, muy impresionante. La Biblia dice que tú y yo somos embajadores en este mundo, del reino de Dios en este mundo. Entonces, ¿qué hace un embajador, hermanos? Representa su país. Por ejemplo, si yo voy a la embajada de México, ahí en San Bernardino, se nos tocó ir, aquí también creo que en Los Ángeles, pues claro, en Los Ángeles, ¿no? Están todas, yo creo, las de la mayoría del mundo. Si voy el 16 de septiembre, ¿va a estar abierta la embajada? Si voy el 4 de julio, ¿va a estar abierta la embajada? ¿El 4 de julio va a estar abierta la embajada de México? ¿Va a estar abierta? Pues claro, porque estamos celebrando nuestra independencia, no la de México. Pero viceversa, el 16 de septiembre, cerrada. Y yo voy ahí no, es que tienen que abrir porque yo soy ciudadano americano y get out of here. Va a decir el security, está cerrada. Pero es que estamos en Estados Unidos y aquí se tiene que abrir porque aquí nada tiene que ver el 16 de septiembre. Será allá afuerita. Pero aquí es territorio mexicano. Y esta embajada pertenece a México. Y todo lo que practica México lo va a practicar la embajada mexicana. Y usted sabe que en muchas embajadas han guardado personas que son buscadas por diferentes países. Y en la embajada hay ¿qué? Protección. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo. Usted representa a Cristo. Yo represento a Cristo. Toda mi manera de vivir, sea en mi familia, sea con mi esposa, con mis hijos, sea con su esposo, mi hermana, sea con quien sea, sus vecinos, sus parientes, su trabajo, donde usted esté, ahora usted y yo representamos la embajada del cielo. Y toda nuestra manera de vivir tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios dice que nosotros debemos de vivir, cómo nos debemos de comportar, cómo debe de ser toda nuestra vida. Pero me temo que algunos no lo hemos tomado en serio en nuestra embajada, o lo más probable es que no has nacido de nuevo. Lo más probable es que no has tomado en seriedad lo que es ser representante de Cristo. Y a mí me gusta oír la política y se me hace bien interesante un fiel representante de su país o su partido político, aunque por dentro sabe que aquel está mal, ¿qué hace? Se mantiene firme en el partido, se mantiene firme en las creencias, se mantiene firme como es su país. Y nosotros los cristianos, hermanos, muchas veces, por lo más mínimo, ya no representamos a Cristo. Ya no. Un coraje ahí en el estacionamiento, un malentendido, se te atravesó el carro allá enfrente, hubo un problema, una disputa en el trabajo,
y ya no representamos a Cristo. Ahora representamos ¿a quién? Yo. Es que así soy yo. ¿Y quién realmente debemos estar representando? 24, dice en inglés, no, 24/7, 365 days of the year. Siempre es a Cristo, porque somos nosotros representantes de Él. Nuestra vida, hermanos, refleja la vida de Cristo y debe de reflejar. Por eso Pablo dice aquí, nosotros debemos de ver cómo andamos, cómo estamos accionando, y eso de andar es acción. ¿Cuál es nuestra vida cotidiana de todos los días? Dice que no debemos de andar como, ¿quiénes? Como necios. Ahora, a ninguna persona le gusta que lo describan como un necio, ¿verdad que no? En inglés oye así medio así fuerte, fool, necio. Es una de las palabras que a mí se me revolvía el estómago cuando trabajaba en las escuelas, que oía a los morrillos que se decían entre ellos fool. Hey fool. A lo mejor todavía se usa eso. No sé, hace mucho que no andan entre chiquillos, ¿no? Pero por 20 años ahí, hey fool, hey fool. Pues algunos sí, ¿verdad? Pero qué fea palabra. Porque es una palabra desagradable. Pero dice aquí Pablo, nos da a entender que claro que no nos gusta que nos describan como necios. Pero muchas veces, hermanos, cuando no aprovechamos el tiempo para hacer la voluntad de Dios, para ser hacedores de su voluntad, somos calificados o clasificados como necios. Como necios. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y usted conoce esta parábola que Jesús da, o esta enseñanza tocante a los dos cimientos. Ya la conocen, ¿verdad? Y esto se puede aplicar en toda nuestra área de nuestra vida, ¿no? Aún en lo material, como no se diga, en lo espiritual, todo lo que hacemos. Pero fíjate la enseñanza de aquí de parte de Jesús basado en esto. Capítulo 7, versículo 24. 7:24 de Mateo. Cualquiera. Y aquí Jesús está siendo específico, cualquiera. Pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Qué tipo de hombre? Prudente. Entiéndese, sabio. Un hombre prudente. O sea, el que oye estas palabras y las hace. Está la clave, hermanos. Y fíjate, que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué hizo este hombre prudente, sabio? Edificó su casa sobre la roca. Ahora, Jesús está hablando literalmente. Sí, usted sabe que un buen fundamento, y los que saben de construcción, entre más sólido el fundamento, entre más bien hecho el fundamento, usted sabe que ahí va a quedar, se va a sostener, y lo que suceda ahí se va a mantener. La casa no se va a mover por el fundamento, porque esta persona prudente, entiéndese, sabia, oyó, y no más
nomás escuchó, oyó el mensaje, sino que lo puso ¿qué? En práctica. Y al oír el mensaje, haz de cuenta que edificó su casa en la roca. Y claro, entiéndese aquí, cuando dice lluvias, vientos o ríos, vientos, todas nuestras pruebas y luchas, porque lo bueno es que Jesús nunca nos dijo que todo iba a ser bonito. Nunca nos dijo que todo iba a ser, no sé la palabra, que así bonito, agradable, cómodo, color de rosa. Gracias, hermana, véngase para acá. Nunca, ¿no? Al contrario, Pablo enseña, Jesús les dijo a sus discípulos: por amor a mí los van a despreciar, los van a matar. Pablo dijo: si alguien quiere vivir una manera santa o piadosamente, ¿qué va a suceder? Va a sufrir persecución. Y ellos entendían eso, nosotros no lo entendemos. Nosotros, persecuciones que te digan aleluya. Ay, hermano, estoy sufriendo por Cristo. ¿Really? Nada que ver. Ellos sí sabían, persecución sabían. Ser ejecutados, que agarraran a tus hijos y lo hicieran pedazos con 4 caballos en cada pie, uno en cada pie, otro en cada mano, y corrían los caballos y te hacían pedazos ahí a tus hijos para que te doliera más, a tu esposa, a tu esposo, a la cabeza del hogar, y la dejaban viuda sin hijos. Esa era la iglesia primitiva, es la iglesia que sabía persecución por querer vivir y andar en Cristo. Esta persona, este hombre que es prudente, dice, Jesús lo está clasificando aquí, que es aquel hombre que edifica su casa, porque ha escuchado y ha hecho lo que dice Dios. Aquí entiéndese, dice Jesús, y lo toma muy, que me oye estas palabras. Está hablando de él personalmente, que oye estas mis palabras. Ahora, yo le hago la pregunta a usted en esta tarde, hermanos. ¿Cree usted, sea una Biblia que traiga usted, o sea ahora en lo moderno, un iPad o un sistema electrónico, cree usted que esa es la palabra de Dios? A ver, hermano, ¿cree que es la palabra de Dios o es la palabra del hombre? Porque muchos dicen, no, tienes que traer una Biblia física. Bueno, yo no creo que Pablo haya traído los rollos físicos. ¿Verdad? Cada cultura diferente. Pues si Pablo iba a entrar a la iglesia a predicar, pues le sacaban el rollo, o probablemente ya no cargaba los rollos, pero se cargaba la palabra de Dios en el corazón, la manera como lo decía, como lo está escribiendo. Pero tenemos esta palabra que es la palabra de Dios. Dice, si tú oyes esta palabra, porque se trata de que todos estamos escuchando en esta tarde, ¿sí o no? Creo yo que probablemente algunos se durmió, probablemente, aunque con los ojos abiertos, pero está dormido. Es ok. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, pero no solamente se trata de escuchar, se trata de que el sabio va a poner ¿en qué, hermanos? En práctica, o la va a poner por obra. Y el resultado es que, porque la puso por obra, da a conocer que edificó su casa sobre la piedra. Y cuando vieron luchas, pruebas y todo lo que viene en nuestra vida, hermanos, que es una promesa, que es parte de nuestra vida en Cristo, esa casa se va a mantener, hermanos. Se va a mantener y te vas a mantener. Y va a venir la duda, ¿por qué está pasando esto en la iglesia? ¿Por qué pasando esto en mi familia? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué pasa lo otro? Pero como estás en la palabra, te sostienes. Ahí estás. Son cosas muy duras. Mi hermano Adán, mi hermano Adán, esta semana fue duro, ¿sí o no, hermano? Pero ¿qué te sostuvo, Adán? Porque está fundado en la roca. Y si hablaras con mi hermano César y mi hermana Leti, a mi hermano se le murió su hermano el miércoles y luego su hija en el hospital, ¿qué lo sostuvo? La palabra. Creer a las promesas de Dios, saber que esto es parte de la vida cristiana. Claro, vas a tener aflicción, vas a tener dolor, va a haber pérdidas, pero como estás en la roca, te mantienes sereno, tranquilo, creyendo en la soberanía de Dios. Pero ¿qué sucedió con aquel que habla que es
entiéndese, un necio. Versículo 26. Pero cualquiera, y vuelve a referirse a cualquiera, que me oye estas palabras, porque las escucha también, pero aquí hay una diferencia, y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. Entiéndese, necio. Que edificó su casa, ¿dónde, hermanos? Wow. Sobre la arena. Sobre la arena. Y si te pones a ver, hermanos, qué tan frágil es la arena. Ya ves que construyen así castillos se dice, ¿no? Ahí en la playa, con arena, así se miran muy bonitos, pero nomás viene una ola, y cuando ya regresa, ¿qué? Nadie barrió, y no, a lo mejor en la primera no, pero en las 3, 4, 5 ya no miras nada, porque está en la arena, pero edifica algo ahí sólido, viene la ola, claro, pero ¿qué? Cuando baje la ola, ahí va a estar, ahí van a estar los edificios. ¿Por qué? Porque están en una roca sólida, en un cemento sólido. Esta persona dice, pero cualquiera que oye, porque está escuchando también, como usted y como yo en esta tarde, estamos escuchando, como mujeres han escuchado en los mensajes de reunión de mujeres, como hemos escuchado mensajes en reunión de matrimonios, como hemos escuchado los mensajes del jueves, los mensajes del domingo. Y usted también en su devocional lee la palabra, escucha a otros predicadores de sana doctrina y está la palabra entrando. El asunto, mis hermanos, es hacer lo que escuchamos. Y dice aquí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Fíjate las palabras que va a usar así fuertes. Se cayó. Y otra cosa es que te caiga algo. Pero lo que más duele, hermano, no sé si a usted le tocó ver lo que sucedió, lo que no pasó con los incendios en Montencito y allá en la área de Santa Bárbara, lo hizo una avalancha, ¿se dice avalancha? O un deslave que mató a mucha gente. Lo que no hizo el fuego, porque creo que fueron 2 muertes en este fuego, uno siendo un servidor de los bomberos, y creo que otra persona, un civil, murieron. Y los incendios usted miró, ¿no? Feos, impresionantes. Pero viene una avalancha y ahí todavía desaparecidos, y destruye, mata. No nomás cayó ese lugar, hermanos, sino aquí Jesús hace un llamado para que entiendas que no nomás puede caer algo material, sino que dice aquí que grande fue que por no obedecer, por no poner en práctica la palabra de Dios, por no ser sabios en nuestra conducta delante de Dios, y claro, delante de los hombres. Pablo habla mucho de eso. No se diga en el ministerio, no se diga en el servicio. Mucha gente dice, es que yo no estoy para servir al hombre, a Dios. Tu servicio a Dios refleja cómo servimos a los hombres. Es que yo no estoy aquí para agradar a los hermanos, hermano, yo estoy para agradar a Dios. Y estás equivocado. Porque Pablo una tras otra dice, ustedes saben cómo nos hemos comportado, ustedes saben cómo nosotros nos hemos conducido, ustedes saben que nosotros hemos trabajado con nuestras manos, no hemos sido perezosos. Él habla de una conducta que ellos vieron en él, pero que reflejaba a Cristo. Quitémonos eso de la mente, hermano, que yo no estoy aquí para agradar a los hermanos. Más si estás en el ministerio, si eres ministro de Dios. Y cuando hablo de ministro, toda persona que sirve en la obra de Dios. No crea que el ministro es el pastor. No, son todos los que servimos. Ministro es la palabra diáconos, que son todos los que sirven dentro de la casa de Dios. Esta persona no solamente se le cayó toda su estructura, y entiéndese, su familia, su vida,
todo lo que envuelve todo esto. Esto es algo muy literal tocante a un edificio, pero lo podemos hacer alegóricamente, en lo espiritual o en la vida cotidiana. Porque no escuchó lo que dijo Dios en su palabra, no solamente se le cayó todo, sino que fue grande su ruina. O sea que me imagino que es aquella persona que usted muchas veces mira en el noticiero, y me ha tocado especialmente en nuestros países latinoamericanos, que viene un río, se desborda, y lo mismo, ¿cómo se dice? Deslave, y de repente está el papá ahí: he perdido todo. Allí estaba mi esposa, mis hijos, mis padres, todos, yo nomás quedé solo. Y si te regresas al pasado, se construyó en una zona que no se debía haber construido. Se dieron permisos que no se tenían que haber dado. Lugares muy peligrosos, pero yo sé, por causa de la pobreza, por causa de la política, todo lo que le quieras nombrar, pero eso no está quitando a un lado la pérdida de esa persona. No nomás perdió su hogar, que eso se puede haber reconstruido. Su casa, perdió su hogar, perdió su familia, perdió todo. Ahora sí, grande fue su ruina. El asunto, hermanos, que con nosotros no tiene que ser así. En el cristianismo, en la vida en Cristo, o como lo entendemos en la vida en el Espíritu, no tiene que ser así. Por eso nos está dando instrucción Pablo: mira cómo andas. Pon atención, regresemos a Efesios. Dice que nosotros debemos de poner atención cómo andamos, cómo es nuestra vida. No como necios, sino como sabios. El sabio, hermanos, es aquel que hace la voluntad de Dios. Y oiga bien esto: y aprovecha las oportunidades para crecer y ser un mejor hijo de Dios. Repito, el sabio es aquel que hace la voluntad de Dios. Es aquel que pone en práctica lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, hermanos. No es la voluntad del pastor John, no es la voluntad de la casa de oración. No. Es la voluntad de quién, hermanos? De Dios. ¿Y cómo conoce su voluntad? Aquí está la voluntad de Dios. Una de las cosas que marca Pablo muy claro en la palabra de Dios es que la voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. Es la voluntad de Dios. No es el plan específico de tu vida, porque esa es otra cosa. El plan específico para Dios en mi vida, en su soberanía, y lo sentí de mi edad de 10, 12 años, que sabía yo que iba a ser pastor. Y yo sentí el plan de Dios para mi vida. Y el plan de Dios para tu vida puede ser distinto, pero la voluntad de Dios para nuestras vidas es igual, hermanos, para todos. Si para mí la voluntad de Dios es mi santificación, ¿qué crees que es para ti? Igual. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros, los que somos sabios, queremos hacer la voluntad de Dios y buscamos o aprovechamos las oportunidades para crecer y ser un mejor hijo de Dios. Esa debe de ser nuestra anhelo. Ese es del sabio, de la gente sabia. Quiere agradar a Dios y quiere ser mejor cada día. Creo que en tu profesión quieres ser mejor, no sé. Porque la mayoría de la gente, o de muchos de los trabajadores, ser mejor en tu empresa tiene ciertos beneficios, porque probablemente ser mejor te ayuda a tener una mejor posición y un mejor salario, ¿sí o no? Creo mucha gente, ser mejor. Yo cuando empecé a trabajar, cuando trabajaba en las escuelas, por 5 años consecutivos nunca fallé ni un día al trabajo, porque yo aspiraba a andar de corbata, no andar limpiando baños, que no tiene nada de malo, yo lo hice, pero yo aspiraba a estar en la oficina sentado, con corbata, con mi traje, y ser el
el director general del departamento donde estaba. ¿Y qué dije yo? Tenía 19 años. Dije, no, yo para cuando tenga 25 o 30 años, yo voy a ser jefe. Pero me tengo que esforzar ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a fallar ningún día al trabajo. Y por 5 años consecutivos, ni un día fallé al trabajo. ¿Iba enfermo? Pues claro. ¿Me dolía? Pero ahí estaba. Lo que pasaba es que llegaba enfermo a la escuela, porque es una escuela, y dice el patrón, what are you doing here? Pues yo vengo a trabajar. You need to go home. It's on you, it's not on me. Y así siempre, porque anhelaba. Porque quería ganar más dinero y quería tener una buena posición. Claro, económicamente, especialmente si trabajas para el gobierno y todo eso, está bien a gusto. Y se decía bien raro, pero entre más posición más alta subías, más relajada era tu vida. Así era donde yo trabajaba. Cuando yo renuncié para entrar al ministerio completo, hermanos, eran los mejores años de mi vida, porque como me decía mi cuñado, tú nomás llegas a firmar, porque mi vida era muy tranquila en mi trabajo, muy tranquila. Pero decía, yo quiero subir allá, hasta que Dios me llamó al ministerio. Te esfuerzas porque quieres mejorar. Resulta bien raro en la casa de Dios, que es al revés. ¿Sí o no, hermanos? Nomás cae una agüita y ¿qué sucede? No, usted dirá, ay hermano, qué exagerado. Just saying. ¿Qué sucede? El dolorcito que te da en la espalda, ¿qué sucede? No. El hermano, alguien le dijo, no, yo nomás estoy viendo la vida en el Espíritu, la vida de realmente quiénes somos nosotros en Cristo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, Dios demanda de nosotros perfección, y básicamente como que no lo entendemos. Pareciese como que es algo fuera de nuestro, no sé, de nuestro alcance. Y yo le aseguro, hermano, que algunos de nosotros hemos perfeccionado ciertas cosas de nuestra vida. Mire, la mayoría ya perfeccionó en peinarse. ¿Sí o no? ¿Verdad que no sale de su casa despeinado? Es una perfección. Muchas hermanas no salen sin maquillaje. No, ¿cómo voy a ir así en fachas? Y se ponen bien simpáticas, bien guapas, las hermanas bonitas y todo eso, y nomás van a ir a comprar una leche ahí a la tienda. Lo perfeccionas. Así es. Hay cosas en la vida humanamente que empezamos a perfeccionar. Las cosas en Cristo, hermanos, deben de tener eso y mucho más. Porque nuestra salvación, nuestra redención, y aún, hermanos, en el proceso de restauración de nuestras vidas está la perfección. No te va a dejar a medias el Señor. ¿Se acuerda lo que dice Pablo a los filipenses? Él sabía algo de ellos, que Dios no había terminado la obra, y lo haría en el proceso de perfección en el día de Jesucristo. Pero mientras, ahí estamos. Pero lo bueno es que Dios no nos va a dejar ahí. Por eso su palabra. ¿Qué hacemos los sabios? Hacer la voluntad de Dios, aprovechar las oportunidades de servicio en la iglesia. Acuérdense que la obra es de Dios. Muchos creen que no, es que yo amo a Dios, pero bueno, allá a ver que el hermano fulano lo hago. Aquí de repente está habiendo no sé si lo dije bien, hay un conflicto muchas veces en cuestión de servidores, porque algunos sirven como maestros y otros como mujeres, y cuando hay reuniones de capacitación, ¿cómo le hacemos? Y otros, por ejemplo, son mujeres y son director de ciertos grupos, cuando la mayoría de la iglesia debíamos estar sirviendo en la obra de Dios. Pero pareciese que yo amo a Dios, pero su obra, ahí que se cargue el hermano fulanito de tal. Y el sabio o los sabios aprovechamos bien el tiempo. ¿Para qué? Como amo a Dios, y Él es el Dios de la obra. ¿Y de qué obra está hablando? De su iglesia. Y entiéndese, ahora, claro, hablamos de la iglesia universal de Cristo en todo el mundo, eso lo entendemos. Pero también tenemos lo que Pablo habla de las iglesias locales, como cuando se dirige a las cartas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Colosenses, a la iglesia de Corinto.
Y también de repente habla a personas individuales, Tito, Timoteo, Filimón, ¿se recuerda? Pero sabemos que el mensaje es para toda la iglesia, pero allí está especificando que, claro, hay una obra personal. Y entiéndese, la obra de Dios, en lo que concierne a nosotros personal, es Casa de Oración Glendale. Y decir, yo amo a Dios, pero su obra no. Ahí que el hermano fulano de tal lleve 5 ministerios, cuando tú sabes que tiene la capacidad también de servir. El sabio lo hace. Sabio busca, aprovecha la oportunidad para crecer y ser un mejor hijo. Los que practican las cosas que Pablo ha mencionado, y lo entendimos ahí del versículo 3 al 5, son necios, porque no estaban haciendo lo que Dios desea. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos una vida del sabio. Cuando estudiamos la palabra de Dios, esto nos ayuda a poder ser sabios y entendidos, mis hermanos. Vaya conmigo, y usted lo conoce el texto, pero capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Si usted lee todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Pero quiero enfatizar en lo que es la palabra, versículo 16, porque repito, cuando estudiamos la palabra de Dios, esto nos ayudará a poder ser sabios y entendidos. Y fíjate lo que le dice versículo 15, de ahí del 15. Ahora Pablo le está escribiendo, bueno, del 14, disculpen los que apuntan, disculpen. 14, segunda de Timoteo capítulo 3, 14. Fíjate lo que le dice Pablo al pastor Timoteo. Dice aquí de apóstol al pastor, responsable de la iglesia en Éfeso. Y fíjate lo que le dice con palabras directamente a él. Oiga bien, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, debería de ser constante en lo que has aprendido, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y fíjate, versículo 15, ahí va para nosotros papás. Oiga bien esto, y los que van a ser papás, que desde la niñez, ¿desde cuándo? De que tiene conocimiento de poder entender las escrituras. Entiendes, en ese tiempo el Torah era el Antiguo Testamento, con algunos de los profetas y salmos y proverbios. Que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Wow. ¿Qué te va a hacer sabio? ¿Ir a la escuela? Sí, temporalmente. Sí, por uno va a la escuela. Decía Sarita que vamos a estar orando por ella más tardecito. Bueno, ya en unos minutos. Va a seguir estudiando y me estaba platicando y pues a ver qué rama. Yo le digo que sea abogada porque necesitamos abogados dentro de la iglesia. Licenciada, pues. Dios sabe, de ella dijo, es que donde Dios me lleve, right on, así debe de ser. Y la hace sabia. Y si tú vas a la escuela te hace sabio. Y si agarras un libro vas a estudiar, vas a aprender algo y te va a hacer mejor, más sabio. Entra a las finanzas y vas a ver cómo manejar tu dinero y todo eso te hace sabio. Pero aquí Pablo quiere que Timoteo entienda como pastor. Tú ya sabes, Timoteo. Como él lo tomó a él desde jovencito, en sus alas, diremos así, es una figura, lo enseñó el ministerio a Timoteo, porque eso es lo que nos enseña Hechos, lo tomó, que Timoteo daba buen testimonio de ser un buen cristiano jovencito, pero no lo enfatizó en lo que él hizo, que fue mucho, sino de quién lo has aprendido, desde cuándo, de su niñez. Y si usted lee la primera carta de Timoteo, Pablo dice quiénes son.
Él odia, ¿y quién más? Él lo hice. Él le dice, mira, tu abuelita y tu mamá te enseñaron las escrituras. ¿Dónde empieza la enseñanza de la escritura? ¿En nuestras clases acá abajo, hermanos? Gracias. Muchos dicen, yo no sé qué el maestro le está enseñando a mis hijos. Wow. Eso es bien interesante. De repente se oye eso, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? No, ¿qué tipo de maestro tienes ahí? Y de repente quiero ver al maestro, perdón, al papá, y decir, ¿y qué tipo de maestro eres tú? Porque realmente deberías de saber esto es tu responsabilidad. Bueno, desde que la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras, no la trayectoria de cierta persona, que es importante, pero aquí más es la palabra, dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga bien, te pueden ser sabio para salvación, y entiéndase aquí en el contexto general, mantente la palabra para tu salvación. Claro, porque la palabra es la que nos va de una manera u otra instruyendo nuestra conducta para con Dios. Pero también podemos ver que puede ser similar a lo que le dijo Jesús. Si tú haces lo que yo te digo en la palabra, aunque vengan tormentas, lluvias, ríos, tu casa no se pierde. No es grande, tu ruina no va a ser grande, no va a ser nada, simplemente se va a sostener. Pero si no haces caso, lo mismo le está diciendo aquí, te pueden ser sabio. ¿Para qué? Para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y usted entiende lo que dice después Pablo aquí, ya sobre el final. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. Aún la que él estaba escribiendo en ese momento, aún la que se iba a escribir. Ahora sí se entiende que sabemos teológicamente que esta es la última carta de Pablo, que él ya no escribe ninguna otra carta, que es la segunda carta a Timoteo, es la última que escribe Pablo. Y por eso él, con esa unción del Espíritu, con esa guianza del Espíritu, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué, hermanos? Entiéndese, maduro. Y acuérdate, la gente madura hace buenas decisiones, porque la madurez es la que te da la sabiduría. O sea, esta persona que está en la palabra está queriendo sabiduría y va a hacer buenas decisiones, porque se va a ir basado en la palabra. Este hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La sabiduría, hermanos, es algo que tú y yo necesitamos hoy en día. Vivimos tiempos difíciles, hermanos, donde la inmoralidad está por todas partes. ¿Ya se dio cuenta? Por todas partes. Es algo impresionante. Aunque no es nada nuevo bajo del sol, siempre ha existido a través de los tiempos. Desde el Antiguo Testamento Jehová destruyó a dos pueblos por su inmoralidad, que era en ese tiempo el homosexualismo, completamente, a Sodoma y a Gomorra, completamente desaparecidos. Dios destruyó al mundo antes de Noé o después del diluvio, porque habían subido delante de Dios el pecado, y se dio cuenta que el hombre era su continuo hacer ¿qué? El mal. Nada nuevo de este mundo, nada nuevo. La cosa que al pecado de este tiempo es más accesible, por cosas que tenemos a la mano, los medios de comunicación, todo es más accesible, y de repente como que es más aceptable ante la sociedad. Pero la iglesia sigue siendo igual que Cristo. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como demandó de Israel, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, sigue siendo Jesús hoy, ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado su palabra, no ha cambiado sus exigencias. Demandó a Israel que fuera ¿qué? Santo, porque yo soy santo. Y luego nos dice a la iglesia, a través de la inspiración de Pedro y de Pablo, dice, ser santos porque yo soy santo. No ha cambiado, mis hermanos.
Algo sucedió en la iglesia que lo hemos hecho light. Oh, it's okay. Dios no quiere, no es para tanto, hermano, no es para lo otro. Hay de aquellos que digan eso, hermanos. Hay de aquellos. Como decía mi hermano Jorge, en lo que dice el profeta Isaías, hay de aquellos que le llaman a lo bueno ¿qué? Malo, y a lo malo. Hay de aquellos. Y ese ay es dolor. Nosotros, hermanos, vivimos tiempos difíciles de inmoralidad en todas partes, donde la ignorancia bíblica está de moda. Y nosotros como cristianos y seguidores de Cristo necesitamos atender al consejo que Pablo nos da en estos versos. Y yo lo dejo con eso en esta tarde, mis hermanos. Solamente tú puedes hacer esa decisión. Acuérdate que es individual. Nos dice a nosotros, anda como sabio y no como necio. O sea, no es decir, no, pues hasta que me lleve el hermano que me agarre de la manita. No, tú, yo, ahí está la palabra, ya está ahí. Tú decides hoy, en esta tarde, si serás sabio o serás necio. Amén. ¿Reciben la palabra, hermanos? Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú has sido claro con nosotros. Solo te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te reveles a cada uno de nosotros, Señor, individual. Tú lo haces, Señor, que realmente entre convicción en nuestros corazones. No es una ley que pone casa de oración, mi Dios. No es una ley que pongo yo como pastor en esta tu iglesia. No, mi Dios. Tú lo has dicho en tu palabra. Jesús, tú lo dijiste de una manera personal. El que oye estas mis palabras y las hace. Y Pablo nos enseña, mi Dios, que una persona que es sabia hace lo que tu palabra dice. Por eso en esta tarde yo te ruego por cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros, todos nosotros necesitamos, Señor, retomar, abrazar tu palabra y obedecer tu palabra, oírla y hacerla, ponerla por obra, guardarla en nuestro corazón, para cuando lleguen esos días difíciles, esas pruebas, esas luchas, esas tentaciones, nosotros podamos proclamar tu palabra, porque es tu palabra la que nos da vida. Es tu palabra, Señor, que proviene del Espíritu. Es tu palabra que transforma, mi Dios. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, y te ruego por mis hermanos que probablemente en esta tarde no sabían que era importante que ellos vivieran tu palabra, Señor. Te doy gracias porque has hablado a sus corazones. También te ruego por aquellos, Señor, que sabían y no lo estaban haciendo por rebeldía. Yo te ruego que tú los restaures, que tú les des convicción en esta tarde, Señor, de que atiendan al consejo de tu palabra. Pero también te doy gracias por aquellos que hemos estado practicando, hemos estado viviendo la vida del Espíritu en tu palabra, Señor. Que continuemos, porque hemos sido confirmados en esta tarde que vamos bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar por estas necesidades. Vamos a orar por Martín. Me pidió hermano Giovanni que orara